salvación o una falsa seguridad. Hay personas que muchas veces se unirán a iglesias, comenzarán a asistir, pero eso no asegura que aquellos sean verdaderamente salvos. Hemos visto que muchas veces en las iglesias hay mucha rotación de personas que vienen, están por un tiempo y después se vuelven atrás. Hay otras personas que pueden estar dentro y tienen una falsa seguridad de la salvación. Y eso es preocupante. Eso es terrible. Aún la Biblia habla de ello, de que hay muchas personas que llegarán en aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les va a decir: yo no los conozco. Ellos tenían una seguridad, pero su seguridad era falsa. ¿Tiene usted una seguridad de la salvación? Si posee la seguridad de la salvación, ¿es su seguridad verdadera o falsa? Por favor, le voy a rogar a la hermana Yael que pueda buscar Mateo 7, del 21 al 23. La hermana Josefina va a buscar Lucas 18, 10 al 14. El hermano Claudio va a buscar Juan 8, 41. Juan 8, 41. El hermano Vicente va a buscar Efesios 5, del 6 al 7. Y la hermana Joana va a buscar Gálatas 6, 3, 7 y 9. Gálatas 6, 3, 7 y 9. Entonces la confesión parte diciendo: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Hay una forma de saberlo. ¿Han nacido de nuevo? Aquellas personas que no han sido regeneradas muchas veces por un tiempo están asistiendo. Efesios capítulo 5, versos 6 al 7. Entonces, afirmándose la confesión, obviamente la palabra de Dios, utiliza el texto de Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces la confesión quiere apuntar a esto. No quiere la doctrina reformada, lo que no quiere es que las personas tengan una falsa seguridad, sino una real seguridad, la cual se establece en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos ni corazones. Hay muchas personas que a través de sus sentimientos creen que verdaderamente están unidos a Cristo. Creen que verdaderamente han sido salvos, pero eso es mero sentimentalismo, es mero emoción. Es triste que hoy en día la obra del Espíritu Santo haya sido reducida a una mera emoción. Ellos afirman y dicen: sentimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo de alguna manera experimentar algún sentimiento, algún mover. Pero eso verdaderamente puede asegurar que aquellas personas han sido salvas. Para aquellos que venimos de un trasfondo pentecostal, muchas veces vimos personas que hablaban en lenguas, ¿cierto? Pero aquellas personas muchas veces después de salir decían derramar, golpear a su esposa. Entonces, personas, mujeres que lanzaban y hacían tantas cosas, después hacían las peores cosas. Entonces uno, y ahí es donde se pregunta, ¿qué tipo de seguridad tienen ellos? Con esto no estoy diciendo que todos los pentecostales hacen lo mismo, ¿no? Pero sí llama la atención que la obra del Espíritu Santo sea reducida a un sentimentalismo. Entonces, aunque algunas personas por un tiempo sigan la cosa de Dios, aunque otras personas no regeneradas tengan una falsa seguridad engañándose a sí mismos, esa esperanza que tienen va a aparecer, sea en este tiempo o sea en el día del juicio. Y esperamos que las personas no se den cuenta demasiado tarde. Por eso, una cosa debemos contemplar: nuestra seguridad no está basada en nuestros sentimientos, porque engañoso
es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién es el único que puede conocer el corazón? Dios. Muchas personas han dicho las peores cosas afirmando esto. Dicen, tú no puedes conocer mi corazón. Dios es el único que puede conocerlo. De alguna manera intentan oscurecer la seguridad de la salvación. Pero déjeme decirle que las Sagradas Escrituras sí nos muestran una real seguridad. Pero no está basada en los sentimientos. Está basada en la obra genuina del Espíritu Santo. La cual, ¿qué hace la persona? La transforma en una nueva criatura. De acuerdo a lo que la 2 de Corintios dice, si alguno está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por favor, hermana Yael, siguiente texto. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces esto es una evidencia clara de que aquellos que nos difaman diciéndonos, ustedes se creen los salvos siempre salvos, que aseguramos la salvación según ellos, en su argumento del hombre de paja, intentan de alguna manera decir que nosotros afirmamos que la gente puede hacer las peores cosas y ser salvo. Eso es imposible. Porque aquel que es salvo ha sido transformado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso nos está mostrando también una cosa, nuestra misma confesión de fe que está diciendo, apuntando a la Escritura, hay mucha gente que se está engañando a sí mismo pensando que ha sido salvo, cuando verdaderamente no lo es. Y es triste tener esa falsa seguridad. El Señor lo advierte y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esto no es un sentimentalismo, no es una falsa convicción. Está en mostrar que verdaderamente aquellos que han nacido de nuevo hacen la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Entonces, nuestra seguridad de la gracia y de la salvación no está basada en el sentimiento, ni en el sentir, ni en el mover, ni en ningún tipo de esas cosas, sino que está en la palabra de Dios. Entonces, la primera conclusión que llegamos a muchas personas van a decir Señor, Señor. Pero aquellos que hacen la voluntad del Padre son aquellos verdaderos hijos. Podríamos decir, no todo el que se dice y se hace llamar cristiano lo es. Porque hay cristianos que son nominales, es decir, son de nombre, pero no son de hecho quien verdad. Por eso siempre debemos hacernos la pregunta, ¿has nacido de nuevo? Siguiente texto, por favor. Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun con este publicano, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esta parábola que Jesús plantea nos muestra también que aquellas personas que quieren bajo su religiosidad externa tener algún tipo de seguridad en la salvación se equivocan. ¿A qué me refiero con eso? Hay religiosos, personas que se transforman en religiosos pero nunca han nacido de nuevo, solamente siguen una religión externa. ¿Qué es lo que hacía el fariseo? Ayunaba, oraba, iba al templo,
Pero había una cosa. Él pretendía ser justificado por la obra, por la fe. Por la obra, porque él decía, yo hago esto y no como este. ¿Me entiendes? Juzgándome encima, y colocándose que Dios lo puede aceptar a él por las cosas que él hace. ¿Me entiendes? En cambio, el publicano era una persona que reconocía su pecado y reconocía que el único que podía cubrir su pecado era Dios. Por eso dice, sé propicio. Tú puedes cubrir mi pecado. Tú puedes purificarme, limpiarme. Entonces ahí es donde mostramos. Hay personas que pueden mostrar externamente y religiosamente que siguen la voluntad de Dios. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que confiesan sus pecados delante de Dios y reconocen que Cristo es el único Salvador. Y a su vez son renovados por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay personas que están convencidas, y esto nos llama la atención, hay personas que están convencidas con una falsa seguridad. No es tu religiosidad externa la que te da la seguridad de la salvación, sino esa verdadera evidencia de que hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es esa evidencia? De que cada día reconocemos nuestras faltas delante de Dios. De que cada día reconocemos que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. No es por nuestra capacidad, sino por el poder sobrenatural del Espíritu Santo que nos ha transformado y nos lleva a Cristo por medio de la fe. Amén. Siguiente texto, por favor. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Entonces los fariseos estaban convencidos. Y decían, no, mi Padre, ¿quién es? Dios. No somos hijos de fornicación como tú. Miren lo que le decían al Señor. Y el Señor le dijo, vosotros sois de vuestro Padre. Pero nada, lo que le quiere decir después, pero su Padre es el diablo. Hay muchas personas que dicen creer en Dios Padre. Hay muchas personas que dicen creer en el Evangelio. Hay muchas personas que dicen y afirman que Dios es su Padre. Pero cuando en realidad son hijos del diablo. Es triste eso, amados. Y esto nos llama la atención. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas, vanamente se engañan. Ellos se están engañando de manera vacía. Se están autoengañando de que han nacido de nuevo. Por eso no nos presentemos, amados, con caretas aquí. Presentémonos como somos, en realidad. Pecadores. Pecadores que necesitamos del Hijo de Dios para nuestra salvación. Pecadores que necesitamos de Jesús. Para que por medio de la fe seamos declarados justos. Por medio de la fe en su vida perfecta. Y en su sacrificio expiatorio. Por eso, amados en el Señor, no podemos y no debemos engañarnos a nosotros mismos con falsas esperanzas y presuposiciones. Siguiente texto, por favor. Efesios 5, 6 a 7. Nadie os engañe con palabra vana, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos por ellos. ¿Por qué? ¿No seáis partícipes con ellos? Hasta ahí sí. Ya. Entonces vemos por medio de la palabra de Dios que nadie nos debe enseñar a nosotros a engañar con palabras vacías. Nadie debe de alguna manera hacernos partícipes con estas personas que en su religiosidad externa quieren de alguna manera comportarse de mala manera. Entonces, amados, si hay algo que debemos hacer y que todo hermano que cree en las doctrinas de la gracia debe hacer es examinarse a sí mismo. No es lo que yo le muestro al mundo, es lo que está dentro de mí. Por eso el apóstol Pablo dice, examínense a vosotros mismos si están en la fe. Examinemos. Si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos condenados, no seríamos juzgados.
Por eso, amados, debemos hacer ese autoexamen, debemos probar, porque no todos los espíritus vienen del Señor. El Señor nos dijo, por sus frutos los conoceréis. No es lo que uno dice, es cómo es nuestra vida y nuestra comunión íntima con Dios. Siguiente texto, por favor. Gálatas 6:3 y de ahí se salta el 7 al 9, por favor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces aquí hay una advertencia de parte de Dios. El que se cree ser algo no siendo nada, se está engañando a sí mismo. Amados, si somos conscientes de nuestras acciones, somos conscientes verdaderamente. Dios nos ha dado una razón para poder, de alguna manera, examinar las cosas. Seamos conscientes de que no podemos engañar a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a las personas de la congregación, podemos engañar a muchas personas, pero a Dios no podemos engañar. No lo podemos engañar. Dios sabe hasta los más íntimos pensamientos que tenemos. Dios sabe verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Entonces no entendemos las personas que dicen, Dios mira mi corazón, nadie puede meterse ahí. Dios sabe lo que hay en mi corazón. ¿Acaso eso no le aterra? Le preguntaríamos a esa persona, ¿acaso eso no te da miedo? De que Dios sepa lo que hay en tu corazón verdaderamente. Porque aquellos que han sido renovados por el Espíritu Santo están conscientes de eso. Conscientes que Dios mira hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y eso es terrible. No nos engañemos a nosotros mismos. Porque el que dice ser algo y no lo es, se está engañando a sí mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por favor, hermano José Luis, busque Romanos 5, 2 y 5. Romanos 5, 2 y de ahí se salta al 5. La hermana Gael va a buscar Romanos 8, 16. La hermana Josefina va a buscar 1 de Juan 2, 3. El hermano Claudio, 1 de Juan 3, 14. La hermana Joana va a buscar 1 de Juan 18 al 19. El hermano Vicente va a buscar 1 de Juan 2, 24. 1 de Juan 2, 24. Nos estamos viendo, ¿cierto? El capítulo 18 de la Confesión Bautista de Fe, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo, otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presuposiciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca se avergüenza. Entonces hay oportunidad de conocer si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente estamos en la gracia de Dios, si verdaderamente hemos sido salvos. Hay manera de saberlo, pero ¿dónde es el punto de inicio? No engañarnos a nosotros mismos. Por favor, hermano José. ¿Romanos 2? 2, Romanos 5, del 2 y después se salta al 5. Romanos 5, 2 y después se salta al 5. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo podemos tener una seguridad de la salvación? En primer lugar, porque por la fe tenemos entrada a la gracia.
Es decir, si nos examinamos nosotros mismos y queremos identificar si verdaderamente hemos sido salvos, tenemos que estar seguros de una cosa, que tengamos una genuina fe. Porque esa fe no proviene de una capacidad humana, sino de un regalo que Dios ha dado por gracia. Es una capacidad que Dios ha dado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, aquellas personas tienen entrada a la gracia por medio de la fe. Porque dice el libro de Santiago, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de eso, la esperanza que ellos tienen no les avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Es decir, ellos no sienten vergüenza de esperar en las cosas de Dios. No se sienten avergonzados de lo que dicen los demás. Porque ellos están sirviendo a Dios. Porque ellos tienen esta esperanza. Entonces tienen una fe que le permite entrar en esta gracia. Pero esa fe, durante su vida, no la avergüenza. Se avergüenza de ser un hijo de Dios, se avergüenza de seguir el cristianismo, se avergüenza de dar testimonio de Él donde quiera que esté. Y esto nos llama también, esto nos debe despertar a nosotros. Hay personas que dicen que son cristianas y quieren llevar una vida cristiana, pero escondida. Nunca los ve de alguna manera hablando con otros del Evangelio. Un ejemplo, le da vergüenza hablar del Evangelio en su trabajo. Le da vergüenza hablar del Evangelio con su familia. Le da vergüenza hablar del Evangelio que otros lo vean en algún lugar de predicación abierta del Evangelio. Le preocupa que otros sepan que vayan a la iglesia. Entonces, ¿sería verdaderamente cristiano el que quiere servirlo en lo oculto? No. Porque por la fe tenemos entrada a esta gracia, pero a la vez no se avergüenzan de esto. No se avergüenzan de esto, sino que constantemente están compartiendo el Evangelio. Por eso a veces es clara la evidencia, amados. Hay personas que no quieren vivir un cristianismo escondido y eso no es algo que nos debe llamar la atención, porque esto es algo que uno no nos debe avergonzar. Porque el que se avergüenza del Señor aquí, Él también se avergonzará del Señor. Por eso no podemos avergonzarnos, porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque el poder de Dios para salvación a todos. Y esta esperanza a uno no le avergüenza. Así que el primer examen, que poseo la fe, que tengo esta gracia. Luego de eso, me avergüenzo de compartir el Evangelio con los otros. ¿Ven que ahí uno va viendo evidencia tras evidencia? En las Escrituras hay claras evidencias para saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Siguiente texto, por favor. Romanos 8:16. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es que yo diga, yo soy un hijo de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y uno puede decir, pero eso igual a uno lo puede engañar, que la mente nos está queriendo decir que el Espíritu le va a decir, tú eres un hijo de Dios. No. ¿El Espíritu qué inspiró? ¿Qué inspiró el Espíritu Santo? Exacto. A los santos hombres de Dios para que ellos escribieran la palabra. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo le va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Por medio de la palabra. Entonces la palabra profética más segura es la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, es la que nos puede dar la seguridad. Ahí ya, no es solo decir yo tengo fe, no es solo decir yo no me avergüenzo del Evangelio, sino que ahora es que por medio de la palabra ya hay la seguridad. Oh amados, si hay alguien que tenga esa inseguridad, no sepa, y tenga miedo, porque muchas veces la doctrina arminiana eso es lo que provoca en la gente. Es tener esa inseguridad, y si perdí mi salvación, y si no soy salvo, ¿me entiendes? Le ponen ese miedo, no sé, hoy día pequé, y qué pasa si el Señor ya nunca más me va a perdonar. Le provoca ese miedo y no tiene una seguridad. Pero hay algo maravilloso que encontramos en las doctrinas de la gracia, que sí podemos hallar seguridad, pero una falsa seguridad, que no una falsa seguridad, sino una genuina seguridad, la cual está en Cristo Jesús. Y esa seguridad la podemos encontrar ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar esa seguridad si no en la Biblia? La Biblia me va a dar testimonio
La Biblia me va a testificar, sí, soy un verdadero cristiano. Pero si no leo nunca mi Biblia, ¿qué seguridad voy a tener? ¿Entiendes? Entonces no podemos pretender tener algún tipo de seguridad de la salvación si no leemos la Biblia, si no la escudriñamos, si no la estudiamos, si no utilizamos este tiempo que tenemos como congregación para estudiar la palabra de Dios. Siguiente texto, por favor. 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces aquí hay una clave. ¿Se acuerdan cómo va progresivamente la confesión mostrándonos cómo sé si soy salvo? En primer lugar, tengo por la fe entrar a esta gracia. Poseo fe. Pero cualquiera puede decir yo tengo fe, ¿cierto? Luego de eso, no le da vergüenza compartir del Evangelio, no se avergüenza del Evangelio. Tercero, vimos también que el mismo Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Es decir, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Y ahora nos dice, por medio de la palabra, que aquellos que han nacido de nuevo, ¿qué hacen? Guardan sus mandamientos. Y aquí otra cosa, si una persona no se sabe los 10 mandamientos, ¿cómo va a tener seguridad en la salvación? Si una persona no solo no se lo sabe, sino que no sabe lo que significa, ¿cómo va a tener seguridad en la salvación? Entonces nuestra seguridad está en la palabra de Dios, pero para tener esa seguridad debemos escudriñar las Escrituras, debemos indagar con precisión, debemos sumergirnos en las Sagradas Escrituras para impregnarnos de ella y ella nos va a transmitir esa seguridad. Entonces aquellos que han nacido de nuevo, ¿qué hacen? Atesoran los mandamientos. Para ellos los mandamientos son un tesoro. Para ellos los mandamientos están en primer lugar. No sé, cualquiera puede decir eso. Ah, no, si yo guardo los mandamientos del Señor, no atesoro. No sé, un ejemplo. El Señor dice en el primer mandamiento, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Cuando tenemos que elegir entre servir al Señor y elegir otra cosa, ¿qué elegimos? ¿Cierto? Ahí es una clave de evidencia. Una evidencia que debiera alertarnos. Si Dios es lo más importante para nuestra vida, si Dios es el motivo de nuestra existencia, glorificarle y gozar de Él para siempre, ¿por qué estamos eligiendo otras cosas? Es ahí donde debemos examinar nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Nuestros proyectos, nuestras pretensiones o las cosas de Dios? Entonces, ¿cómo puedo tener seguridad de la salvación? Guardo los mandamientos. No, si yo los guardo, pero no tiene respeto por las cosas de Dios, ¿cómo va a guardar los mandamientos así? No, si yo los guardo y le falta el respeto a su padre y a su madre, ¿cómo va a ser posible que haya nacido de nuevo? Codicia otras cosas y no se avergüenza. ¿Cómo puede haber nacido de nuevo? Entonces aquí Juan parte por lo claro. Sí, y lo he dicho muchas veces porque una de las primeras predicaciones expositivas que empezamos a hacer fue en Primera de Juan. Y en Primera de Juan nos dimos cuenta que podemos examinarnos, es una carta que nos permite examinarnos si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no. Ahí podemos encontrar la seguridad. Siguiente texto, por favor. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, aquí hay otra evidencia. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Según Juan, amo a los hermanos. Entonces uno dice, pero nunca llamo, ni siquiera los llamo para saber cómo están. Amo verdaderamente. No me preocupo por él. Ahí yo me debo preocupar, porque amarlo significa yo te amo, hermano, en la fe. El Señor te bendiga y hablar, ¿no? ¿Qué necesita mi hermano? Eso es amar. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué ya no vino a reunión? No sé, no se pregunta. ¿Cómo está familiarmente? Entonces aquellos, si queremos tener verdaderamente una seguridad de la salvación, nos estamos preocupando unos por los otros. Obviamente, la palabra del Señor cuando habla en el libro de los Hebreos dice no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Amamos la comunión de los santos.
Si una persona no ama el congregarse, sabemos que hay muchas situaciones que nos pueden pasar en la vida, pero si no amamos congregarnos, eso es una clara evidencia de que no hemos nacido de nuevo. Porque no tenemos esa necesidad, ¿me entiendes? Y ahí debemos examinarnos. Puede que eso se haya vuelto una costumbre, puede que eso ya no esté costando, ¿me entiendes? Y ahí debemos examinarnos. ¿He nacido de nuevo? Pero si por el contrario, amo los mandamientos del Señor y deseo estar con los hermanos del Señor, ahí ya la palabra misma me está confirmando. Porque ¿quién puso ese deseo de amar a personas que yo no conozco y no conocía antes? ¿Quién pone ese deseo de compartir más tiempo a veces con los hermanos de la iglesia que con la familia? ¿Quién coloca eso? Dios. No hay otro, porque no hay otra manera de hacerlo. No sé, muchos tenemos compañeros de trabajo, pero no nos juntamos tantas veces como los hermanos de la iglesia. ¿Entienden? No nos frecuentamos tanto. Quizás podemos tener hasta amigos, pero no nos frecuentamos tanto como lo es la familia de la fe. Entonces es importante considerar estas cosas. ¿He nacido de nuevo? Yo no sé de nuevo. Amo a los hermanos. Ya lo amo. ¿Amas estar con ellos? ¿Te preocupas por ellos? Esa debe ser nuestra pregunta. Ahora, 1 Juan 3, 18 al 19. 1 Juan 3, 18 al 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, hay una manera de asegurar nuestros corazones delante de Él. Hay una manera de estar seguros de nuestra salvación. ¿Y cómo puedo estar seguro? Hijitos, no amemos de lengua, sino de verdad. No amemos de lengua, sino de verdad. Santiago, el libro de Santiago da un ejemplo. ¿Quién que tiene siempre un hermano y lo ve padecer, pasa por él y está padeciendo ese hermano y le dice, id y calentaos, es decir, vayan y refúgiense en algún lugar y no les da de las cosas necesarias? A veces en la iglesia nos hemos acostumbrado a decir, Señor te bendiga, pero ¿cuándo estamos bendiciendo a aquellas personas que no tienen? ¿Cuándo estamos bendiciendo, preocupándonos? No a veces bendecir no solamente dar dinero, sino que también ayudándole a orar en sus dificultades. Es decir, hermano, yo te voy a ayudar a orar. Si no, aunque es el trabajo del pastor orar por cada uno de los hermanos de la congregación cada día, también el trabajo de la congregación hacerlo los unos por los otros. La palabra dice, oren los unos por los otros. Es el trabajo principal del pastor, pero también de la congregación. Hijitos, no hablemos de lengua. No, yo amo a Dios, pero no hablo nunca la Biblia. ¿Cómo lo voy a amar? Es que me gusta la alabanza de amor. ¿He nacido de nuevo? ¿Me va a hacer una pregunta? Entonces, ama la comunión. Ama los mandamientos de Dios. No se avergüenza del Evangelio. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Siguiente texto, por favor. 1 Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo sabemos entonces, hermano Vicente, que permanecemos en Dios? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios? Ahí lo dice claramente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios? Pídele algo de nuevo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ahí. Entonces, ¿cómo sé? Porque lo que hemos oído permanece en nosotros. ¿Me entiendes? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Cuando empiezo a meditar en la palabra de Dios. No solo, no sé, voy a la iglesia, escucho el mensaje, me voy y me olvido de lo que es. Por eso estamos tratando de trabajar en la meditación y eso es para que nosotros vamos trabajando también esa parte. Porque aquellas personas
que verdaderamente han nacido permanecen en la palabra de Dios. No andan así, por ejemplo, si se sabe por la palabra de Dios, se le ha enseñado de que, no sé, un ejemplo, una mujer no debe predicar en la reunión y luego saca el mismo tema. ¿Y por qué no puede predicar? ¿Te fijas? Es porque ya no está permaneciendo la palabra en las personas. Quieren prevalecer ellos por sobre la palabra. Y así en muchas cosas. ¿Y por qué no puedo hacer? Es porque no quieren permanecer en la palabra. Hay personas que a veces están en la iglesia, pero a la vez no están. Y eso es lo que también nos debemos preocupar, de que no sea miembro de la iglesia cualquier persona. Porque los miembros de la iglesia deben ser aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Sé que nosotros a veces no vamos a tener no tenemos todas las facultades para identificar a las personas así precisamente si esto es nacido de nuevo, pero sí debemos hacer por medio de la palabra de Dios un aldero para que verdaderamente tratemos lo posible de identificar a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que aman a los hermanos, que no se avergüenzan del Evangelio, que guardan los mandamientos de Dios, que la palabra de Dios permanece en ellos. Y cuando salgo de la iglesia, la palabra de Dios permanece en mi trabajo, la palabra de Dios permanece en mi trato con mis compañeros, permanece la palabra de Dios donde quiera que me encontremos. Eso es lo que debemos hacer la pregunta. O solamente somos iglesia, como dicen. Debemos preocuparnos de una lucha constante. Por favor, hermana Yael, 1 de Juan 5:13 y hermano José, 2 de Pedro 1:10. 1 de Juan 5:13 y 2 de Pedro, hermano José, 1:10. ¿Es posible tener seguridad en la salvación? Sí, es posible. Por medio de la palabra de Dios, haciéndonos un gran examen. Por favor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces aquí hay personas que dicen, no, si no es posible tener seguridad. Entonces no ha leído Juan. Estas cosas las he escrito para que tengan esa seguridad. Para que su seguridad no esté fundada en una emoción, ni siquiera en una corazonada, sino en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un espejo. En ella miremos y podemos hallar seguridad de la salvación, o también podemos darnos cuenta que no hemos nacido. Por favor, mi hermano José, culmine con el último texto. 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y entonces, ¿qué debemos procurar? Ya. Porque también puede una persona decir, pasar por todos los filtros, no, yo tengo seguridad en la salvación, pero es solamente decirlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Según lo que leyó el hermano José, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Alguien puede responder? Hermano José. ¿Qué debemos hacer? Ser luz. ¿Sí? Pero explícitamente, ¿qué es lo que dice el texto? Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación ¿Qué debemos hacer? y elección, porque es Exacto, hermano Josefina. Ser firmes. Exacto. Procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Entonces una persona no basta con decir yo tengo seguridad de la salvación y listo, y me voy. No. Tanto hermanos, procuren. Intentemos constantemente hacer firme esta fe que tengo. Esta profesión, esta fe que he adoptado. Tengo que constantemente. ¿Cómo puedo procurar hacer firme mi vocación de elección? ¿Cómo puedo hacerlo? Estudiando la palabra.
Estudiando la palabra, ¿qué otra cosa más? ¿Cómo? Amando a los hermanos, ¿cómo más? Meditando, Meditando, orando. orando al Señor, ¿cómo más? ¿Cómo? Guardando los mandamientos, ¿entiendes? Congregando, examinándonos a nosotros mismos. Entonces, hay hartas cosas que nosotros debemos hacer, debemos ser responsables. Entonces, como le digo a aquellos que nos acusan falsamente, no que ustedes son los salvos, siempre salvos. Sí, si los salvos siempre son salvos, pero no a cualquier manera, no a cualquier costo, sino aquellos que hacen firme su vocación de elección. Es que no estoy predicando obras, sino que aquellos que han nacido de nuevo tienen fruto. Tienen fruto. Hagamos un recuento. Tienen fe. Porque esa fe, ¿quién se la ha dado? ¿Quién? Dios. Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿No se avergüenzan de qué? El Evangelio. No se avergüenzan del Evangelio. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? por medio de la palabra. De la palabra. Por medio de la palabra. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuál es otra evidencia de haber nacido? Amar a los hermanos. Amar a los hermanos. ¿Cuál más? Guardar todas las cosas. Guardar, ¿cierto? ¿Pero qué específicamente? Los mandamientos. Los mandamientos. ¿Cuál más? Cuidar, yo creo, igual, cuidar nuestro testimonio. Sí. ¿Y qué eso es hacer? ¿Qué cosa? Firme. Firme, claro. Nuestra vocación. Y él dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Claro. No quiere decir no va a perder la salvación jamás, no está diciendo eso. Sino que no caerán de esta fe que tienen. ¿En qué sentido? Que no van a tener inseguridad, porque si verdaderamente están permaneciendo las cosas de Dios, están alimentando las cosas de Dios, están constantemente buscando, ellos no tienen esa inseguridad, porque se alimentan de las cosas de Dios, porque aprovechan estos medios de gracia. Atender con más diligencia. Atender con más diligencia. Es decir, esto no se puede hacer con flojera, debemos sacar las flojeras encima. Y eso nos cuesta, nos cuesta. A veces, amados en el Señor, cuesta tanto eso. Cuesta tanto. Pero creemos que por la voluntad del Señor se puede hacer. Creemos eso. En conclusión, los falsos creyentes que por un tiempo siguen visiblemente el Evangelio, se engañan a sí mismos con falsa esperanza. Es decir, hay muchas personas que visiblemente pretenden servir a las cosas de Dios, pero solamente se están engañando a sí mismos porque lo quieren hacer como pantalla. Segundo, sus falsas esperanzas van a perecer ya que no han sido regenerados. Va a llegar un tiempo, hay personas que se van a meter a las cosas de Dios y van a estar aquí un tiempo y van a intentar, pero va a llegar un punto que no van a poder seguir el ritmo, como vamos a decir. Porque hay que seguir ese ritmo de hacer firme la vocación y elección, y solamente pueden hacerlo los que han nacido de nuevo, los que tienen la necesidad de comunicarse, los que tienen la necesidad de aprender, los que tienen la necesidad de guardar los mandamientos, los que tienen la necesidad de comportarse donde quiera que se encuentren, los que tienen la necesidad. Y esa necesidad, que la tiene un vivo, no un muerto. Y aquellos que están muertos en su delito y pecado no tienen esa necesidad. ¿Sabe lo que va a hacer? Lo contrario, no va a ser una necesidad, va a ser una carga. Pero ya tengo que leer de nuevo, pero ya tengo que orar de nuevo, de nuevo tengo que ir a la iglesia, mire el discipulado, mire, viene el pastor, no respondamos, no estamos, no es que no tengo tiempo, no busquemos justo, hagamos firmes la confesión de Jesús. Punto número 3, los que creen verdaderamente lo hacen porque han nacido de nuevo, y si han nacido de nuevo, pueden tener seguridad. Y tienen seguridad porque tienen la capacidad dada por Dios de creer en Jesús, de amarlo, de esforzarse a andar con buena conciencia delante de Dios. Entonces ellos se esfuerzan. ¿Por qué? Porque ellos con su capacidad lo hacen. No, con la capacidad dada por el Espíritu Santo. Ellos hacen firme su vocación y elección. ¿Por qué? Porque Dios los ha cambiado. Y tienen esa necesidad. Y por último, esto les da el gozo de poseer seguridad y nunca se avergüenzan de Dios. Nunca se avergonzarán de Dios y poseerán seguridad aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Aquellos que aman a sus hermanos y aman a Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar al Señor.
Amado Dios, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido, Dios Santo, poder con nuestros hermanos haber compartido esta reunión de oración y este estudio de la confesión de fe. Te suplico y te ruego, Dios mío, que puedas instarnos a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos de fe, a que tengamos ese deseo de hacer firme nuestra vocación y elección, a que podamos, Señor, atender a las cosas que están escritas. Que el Espíritu Santo, por medio de las Sagradas Escrituras, nos den testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Necesitamos, Señor, que nos alertes, oh Señor, Dios mío, que el temor de Dios pueda venir a nuestros corazones, que el temor de Dios pueda venir a nuestras vidas. Es el deseo de nuestra alma y de nuestro corazón. Dios Padre, te ruego y te suplico que tu gracia, tu paz y tu bendición sean sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas de fe. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Que tengan una muy buena noche.